Hola, Rémi Deschamps. Hola. Soy Damien. Buenos días. ¿Puedo ayudarle? Sí, por favor. Me presento, soy Damien, su fisioterapeuta. Dígame cuál es su problema. He visto un médico hay 2-3 días y me dijo que tenía una lumbalgia porque Sí. tengo mucho dolor a la espalda. Pero yo lo vivo muy mal porque estoy jubilado y no quiero quedar sin actividades porque ahora no puedo hacer golf. Siento un poco triste y soltero. Vale. ¿Está estresado cuando está solo? Mucho, es que tengo miedo porque tengo un amigo que se cae de las escaleras, hay pocos días y se hacen muchas fracturas y está muerto. Vale, comprendo que usted está muy ansioso, pero no se preocupe, estoy con usted para ayudarle. Vale, vamos a hablar de los tratamientos. Primero, hay que evitar las actividades físicas durante unos días. Segundo, hay que utilizar compresas de hielo y de calor para disminuir el dolor. Vale, es que no puedo quedar sin actividades durante unos días. No quiero que pase la misma cosa Vale. que con mi amigo. Vale, me gustaría que usted practicara natación. Pienso que es una buena opción para usted. Oh, claro, ¿Sí? claro, me gusta mucho la natación. Ah, He hecho natación durante 5 años sí. y ahora un poquito de descanso, pero me gustaría mucho hacer de nuevo natación. Tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Cuándo puedo saber si mi postura está correcta? Porque ahora no puedo moverme mucho y... Vale, vale. Entiendo que es difícil para usted de saber cuándo tiene una buena posición, pero puedo proponerle una cintura lumbar que transmite un sonido pero no desagradable para saber cuándo tiene una mala posición. ¿Está bien? Vale, perfecto. Eso me explico, parece sí. muy bien. Después de la consulta me iré a la farmacia para comprar el necesario. ¿Nos vemos mañana? Sí, claro. Pero Sí. hay una cosa que tengo que decirle, Sí. es que la próxima semana no podré venir a la consulta porque me voy a ir con amigos Sí. en Australia para las vacaciones. Muy bien. Y entonces Muy bien. vamos a ir a Sydney y entonces podré practicar Vale. nataciones y... La próxima vez hablaremos de este viaje. Vale, ¿Sí? vale.